todo eso, la información les vaya llegando también oportunamente. Entonces, decía pues de que lo que tratamos en funciones escalares de varias variables, que es la unidad 1. Trabajamos la definición de funciones de varias variables, perdón, trabajamos el dominio y rango de funciones de varias variables, gráficas de funciones de varias variables. Entonces, todo eso quedó pues antes de la suspensión. Tienen el material, inclusive por ahí hay una tarea que ya fue enviada, ya por ahí van a ir encontrando otras que voy a actualizar, relacionadas pues con las unidades que ya estaban empezadas. Desde allí nos pasamos a la unidad 2, que fue ya la derivación de funciones de varias variables. Se definió lo que era una derivada parcial y se hicieron ejemplos. Diferentes casos. Luego pasamos a la regla de la cadena, que era una herramienta que nos ayuda a simplificar o a ordenar los planteamientos de cuando tenemos ya varias variables. Entonces, y sirve pues para muchos casos, ¿no? No nada más para, digamos, esta materia, sino en muchos casos. Hasta allí llegamos, se hicieron ejercicios, pues, ejemplos, y por ahí creo que ya debe haber una tarea, si no la he enviado, estaría relacionado con ese tema. Y si ya está, pues ya sería cuestión de que la concluyan y la envíen, con las fechas que yo vaya marcando ya en la plataforma. Lo que sí ya no alcanzamos a ver son los valores extremos. Bueno, a partir de allí se comenzó, en el caso de esta materia, trabajando pues nos recomendaron que siguiéramos trabajando y subiendo material de la clase que nos correspondía. De tal manera que a partir de allí se continuaron, hay fechas, ustedes la van a ir encontrando, si exploraron la plataforma, y ya hay un material que son los valores extremos. Pero bueno, como les decía, es volver, apoyar, nos apoyemos pues en replantear, en volver otra vez como un repaso, aparte de lo que ya está subido, y reforzar. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre los valores extremos. Lo van a complementar con lo que ya está. Es buscar en la unidad 2 y por ahí van a encontrar este tema que ya está desarrollado. Bien, entonces era la aclaración que yo quería hacer para que nos vamos a ubicar y no donde estábamos en la clase pasada, que ya estábamos en la parte de integración. Me detengo por el momento y nos vamos hacia los temas que vamos a ir abordando hacia atrás. A partir de donde quedamos de la sesión última que fue todavía enero. Bueno, entonces con esta aclaración, otra, como tutor de este grupo, acuérdense que en alguna de las reuniones les había comentado que soy su tutor, que ya iban a haber unas sesiones de tutorías y se los iba yo a dar a saber qué fecha, qué hora y la liga, obviamente, cuando nos toque. Se va también a reprogramar, puesto que todo eso quedó suspendido, pero lo vamos a llevar a efecto en los momentos, en un programita que voy a hacer nuevamente y dárselos a conocer. Pero eso ya lo veremos exclusivamente en ese aspecto de la tutoría. Por el momento, entonces, voy a compartir el material que traigo, que ya está, y para que también les quede en las anotaciones. Entonces, estamos aquí denominándola como asesoría académica, con la fecha. Este material lo van a encontrar en un apartado que va a ser asesoría académica, donde vamos a ir acumulando la retroalimentación, la reprogramación de los temas que consideramos que son necesarios reforzarlos. Entonces, como eso no está como un material, pero no está expuesto, o estuvo pues
nos tocó desarrollarlo y subirlo, en fin. Bueno, entonces estamos ya en valores extremos, que era lo que el material que traigo y que lo vamos a abordar entre esta sesión y yo creo que otra para los ejercicios. Bien, entonces empiezo, dice que una de las principales aplicaciones de las derivadas ordinarias pues consiste en hallar valores máximos y mínimos. Esto lo vemos en cálculo, en fin, y pues utilidad es la que ya vamos encontrando según la materia en la que la vamos a usar. Entonces, en esta sección vamos a aprender a usar las derivadas parciales para localizar máximos y mínimos de funciones ya de dos variables. Observemos que, por ejemplo, las colinas y los valles en esta gráfica, de la gráfica F mostrada en esta figura, 1, hay 2 puntos, para los cuales F tiene un máximo local. Aquí está, este punto. Es decir, en la función en el punto AB es mayor que los valores cercanos de Fx. Es decir, por ejemplo, aquí es una colina. Si generamos aquí curvas de nivel, pues nos van a dar una especie de círculos como los que tenemos aquí. De tal manera como dice que donde FAB es mayor que los valores de Fx. Es decir, hay un valor extremo, digamos, que es este punto que estoy señalando aquí, que lo denotamos por AB. Todos los puntos que pueden estar en el contorno de ese punto son menores. Por eso dice que Fx sería un punto que está aquí, pero que está, digamos, abajo que este punto máximo, ¿verdad? Ese es lo que nos están indicando aquí, que son valores cercanos a Fx. El mayor de estos valores es el máximo absoluto, es decir, me sigo por estas colinas hasta que hay uno, que ya no va a ser rebasado por ninguna otra elevación. Imaginemos que estamos en Chiapas y nos vamos al volcán del Tacaná. Estamos en el máximo punto y podríamos tal vez observar que no va a haber ninguno más alto que él. Estamos en un máximo absoluto, desde luego dentro de un rango de valores. Bueno, entonces aquí así mismo F tiene dos mínimos locales. Por ejemplo, aquí hay un mínimo local y otro aquí. Pero hay uno que es menor todavía que los menores. Podríamos entonces a ese le estamos llamando un mínimo absoluto. Quiere decir que ya no va a haber un valor menor que es dentro de la región que estemos analizando. Bueno, entonces por ahí tenemos los mínimos locales donde FA es más pequeño que los valores cercanos. Ya estamos aquí. Quiere decir que aquí podemos generar curvas, círculos, o según la forma que tenga, en este caso, si fuera la topografía, o bien aquí. Hay un puntito aquí que es el mínimo local, pero porque hay otro más pequeño, que es el mínimo absoluto. Bien, entonces aquí están las condiciones que se están dando aquí arriba. Si Fx es menor que AB, estamos hablando, nos estamos acercando a un máximo. Y si Fx en Y mayor que FAB, estamos acercándonos a un mínimo local. ¿Sí? Bien. Esto nos lleva entonces a una definición. Ya me moví esto. Aquí, ahí está. Una definición dice que una función de dos variables tiene un máximo local en AB. Entonces aquí nuevamente regresamos. Esto significa que la función en x, y va a ser menor que los valores de ese punto AB para todos los puntos x, y en algún disco. Pues dice aquí
formamos un disco de centro AB, aquí está el centro. El número f de AB recibe el nombre de valor máximo local, si está, por ejemplo, aquí. Si fx mayor o igual a f de AB, cuando xy está cerca de AB, entonces f tiene un mínimo local en AB. Entonces está muy cercano, pero no llega a tocar este punto. Entonces quiere decir que se está acercando a un mínimo local. Estaríamos hablando de este, de aquí, estaríamos generando discos aquí, pero que no tocamos el mínimo local. Bien, esto es entonces una definición que nos ayuda a interpretar qué es un máximo local, un mínimo local, un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Si las desigualdades de esa definición que acabamos de ver se cumplen para todos los puntos x y en el dominio de f, entonces f tiene un máximo absoluto o un mínimo absoluto. En esos dos puntos denotamos como AB. De allí surge un teorema. Si f tiene un máximo local o un mínimo local en ese punto AB y las derivadas parciales de primer orden de la función f existen allí, entonces al derivar la función respecto a x, lo podemos igualar a cero. Y al derivar respecto de y la función, lo igualamos a cero. Bien. ¿Y qué hacemos ahora con esa derivada? Ya derivamos y lo igualamos a cero. Entonces, en la ecuación de un plano tangente, pues obtenemos que z es igual a z0. Por lo tanto, la interpretación geométrica de ese teorema 2 es que si la gráfica de f tiene un plano tangente en un punto local o en un mínimo local, en un máximo local o en un mínimo local, entonces el plano tangente debe ser horizontal. Es decir, si pasáramos aquí un plano para llegar a un valor extremo, aquí significa que ese plano debe ser totalmente horizontal. ¿Por qué? Porque la derivada lo estamos igualando a cero. ¿Qué significa? Que no tiene pendiente. Ese es el significado de igualar a cero las primeras derivadas. Entonces quiere decir que un punto AB se llama punto crítico o punto estacionario también. De f, si es la primera derivada de la función respecto a x, lo igualamos a cero o se encuentra que es igual a cero. Así también para la dirección y. O si una de estas derivadas parciales también puede que no exista. Entonces el teorema 2 dice que si f tiene un máximo local o un mínimo local en ese punto AB, entonces AB es un punto crítico de f. Sin embargo, como en el cálculo de una variable, no todos los puntos críticos generan un máximo o un mínimo. Entonces, en un punto crítico, una función podría tener un máximo local o un mínimo local o ninguno de los dos. ¿Sí? Puede tener la opción última. Un ejemplo de lo que se ha dicho, llevarlo ahora sí a la interpretación. Sea, por ejemplo, una función que está denotada por x en las variables x y y. Observamos aquí es x cuadrada, y cuadrada, 2x resta a los otros dos términos, así también 6y y 14 es positivo. ¿Qué se dijo? Que derivemos respecto de x. Entonces aquí x cuadrada sería 2x. ¿Dónde hay x? Aquí otra. Menos 2x, al derivarla se convierte en 2. Luego, derivamos respecto de la variable y. Buscamos dónde hay y. Aquí hay una y es 2y. ¿O dónde hay y? Aquí. Menos 6. Entonces ya tenemos las funciones de las primeras derivadas respecto a las dos variables.
Y como se indica la regla, dice, igualemos la cero, ¿para qué? Para que sea un punto crítico que puede ser máximo o mínimo, donde la pendiente de una recta o de un plano sea cero. Esa es la razón. Entonces esas dos derivadas parciales son iguales a cero. Es decir, resuelvo ahora este sistema de ecuaciones lineales. Por ejemplo, x, observamos que nos va a dar 1. Y, al resolver aquí, nos va a dar 3. De modo que el único punto, en este caso nada más un punto crítico existe. Es el punto aquí en el dominio, estaría en X, estaría O1 y 3 en Y. Entonces por acá estaría ese punto en el dominio. Aquí pues hay que completar el cuadrado. ¿Para qué? Para que podamos identificar de qué tipo de cuerpo, de superficie estamos hablando. Bueno, entonces aquí esta función se trabaja, se completan sus cuadrados y obtenemos aquí una ecuación. Sabemos entonces que aquí esto nos va a generar respecto aquí en el punto menor. Después vamos a movernos con un valor aquí constante y se va a generar un disco aquí. Y así vamos cambiando. Es decir, por ejemplo, las curvas de nivel que vimos. Aquí, por ejemplo, se observa, nos está generando un círculo. Si ponemos aquí un número infinito de círculos del más pequeño al más grande, inmediatamente vemos que tenemos esta superficie ya en el espacio. Entonces aquí, puesto que la x menos 1 elevada al cuadrado siempre nos va a dar, va a ser igual, cuando mucho, 0 o mayor que 0. Así también y menos 3, que salió de aquí, también debe ser mayor o igual a 0. Entonces fx en y es igual a 4, es decir, ¿dónde va a salir este 4? Al reemplazar x igual a 1 aquí, y igual a 3 aquí, x igual a 1 aquí, y igual a 3 aquí, y sumado con el 14. Eso al sumar me va a dar que z vale 4. Ese es el punto más, aquí está apareciendo. Es la otra coordenada de este punto que tenemos aquí. Entonces, este es un valor que, de acuerdo a la configuración que tenemos, dice que es un mínimo local. Y de hecho, es el mínimo absoluto también, porque no hay otro. ¿Sí? Es el único. Esto puede confirmar en forma geométrica a partir de la gráfica F, a la cual es un paraboloide con vértice que tenemos aquí. ¿Cómo se muestra pues en esta figura? ¿Va? Bueno, entonces ahí tenemos ya un ejemplo, ¿qué es lo que resultó? Un mínimo de tipo absoluto. Entonces, estamos hablando que sería de este tipo, ¿sí? Como si fuera este. Bueno, entonces aquí está ya concluido el ejercicio. Y veamos, ¿qué más tenemos? Hay una herramienta matemática que ayuda a determinar cuándo tenemos un valor extremo. Bueno, el valor extremo lo hacemos pues identificándolo con las primeras derivadas. Pero se nos queda, digamos, una especie de ¿y qué hago con ese resultado? ¿Será máximo? ¿Será mínimo? ¿Será punto silla? Para ello entonces está la prueba de la segunda derivada. Dice que supongamos que las segundas derivadas parciales de la función f son continuas en un disco de centro AB, como ya lo vimos en las primeras diapositivas, y supongamos que la derivada respecto a x ya lo hicimos, que lo igualamos a 0,
y la de Y lo igualamos a 0, es decir, AB es un punto crítico de F. Hasta allí es lo que teníamos anteriormente. Ahora aquí hay un modelo matemático. Obviamente que todo esto tiene una demostración. Dice que este es el D, o es un valor, un determinante igual a ese determinante en ese punto AB. ¿En qué consiste? En que ya tengo la primera derivada, como lo tenemos aquí. Ahora, si la función tiene segunda derivada, aplicamos la segunda derivada y fy ya le igualamos a 0, pero si tiene segunda derivada, lo ejecutamos y menos. Nos interesa también, dice, tengo la primera derivada respecto de x, ahora lo hago de esa misma resultado que obtuve, ahora respecto de y que eso debe ser elevado al cuadrado. Son términos, o sea, que tenemos que aplicar, desarrollar para poder aplicar este determinante. Ah, bien. Aquí está mi modelo. Condiciones. Inciso A. Si ese determinante me da mayor que 0 y la segunda derivada respecto a x en ese punto AB es también mayor que 0, entonces la función en el punto AB tiene un mínimo local. ¿Qué es lo que debo probar? Que esto suceda y que esto suceda, y eso me va a producir o me permite identificar que es un mínimo local. Caso B, nuevamente el determinante que sea mayor que 0. Y ahora la segunda derivada respecto de x, que ya sea menor que 0. Si me dio menor que 0. Entonces, en ese punto de la función, en el punto AB, se va a presentar lo que se llama un máximo local, ¿verdad? Aquí la condición es que la segunda derivada respecto de x me dé menor que 0 y se tendrá máximo local. Para una condición D, ahora D resulta que es menor que 0. Entonces, la función en ese punto, digamos, no es un máximo local ni un mínimo local. No se presenta ninguna de las dos condiciones, A o B. Está bien, entonces, anotaciones. 1. En el caso de C, el punto AB se llama punto silla, es decir, si D me dio menor que 0, se va a tratar de un punto silla de la función f. Y la gráfica f se cruza, ¿sí? Cruza el plano tangente en ese punto AB. En la notación 2, si D es igual a 0, la prueba no nos proporciona pues información. F podría tener un máximo local o un mínimo local en ese punto AB, o bien en AB podría haber un punto silla de F. Esas son las opciones que quedan. Y nota 3, para recordar la fórmula del determinante es útil pues escribirla así como lo tenemos aquí. Un determinante de 2 por 2. ¿Cómo los colocamos? Las derivadas respecto de x, la segunda derivada respecto de x y de respecto de y en esta diagonal. Y las de segunda derivada respecto de x y luego respecto de y con la primera derivada de y luego respecto de x en esta diagonal. Al desarrollar el determinante sabemos que esta diagonal, que es un producto, menos esta, pero como esta, y la segunda derivada, o sea, derivar primero respecto de y y luego respecto de x, es igual a la derivada respecto de x y luego de y. Por eso aquí ya se dejó como un orden. ¿Cuál de los dos? Se tomó este, porque este con este son iguales.
Y como es un producto, pues están elevados al cuadrado. Y eso es entonces, ¿cómo determinamos ese determinante? Cuyo valor, que es el que estamos obteniendo aquí, si me da mayor que cero, si mayor que cero, o bien si me dio menor que cero, eso nos va a permitir identificar de qué tipo de valor extremo tiene la función. Bueno, determinar los valores máximos, a decir, y mínimos locales y los puntos silla de esta función que tenemos aquí, que es x cuarta, y cuarta, menos 4xy más 1. Bueno, la regla decía, el proceso decía, primero derivar respecto de x y respecto de y. Entonces aquí la derivada respecto de x sería 4x cúbica menos, aquí hay x también, menos 4y. La derivada ahora respecto de y, pues observamos aquí hay y cuarta. Entonces 4y cúbica menos 4x, las primeras derivadas. Al igualar estas derivadas, es decir, estos términos que tengo aquí, es una ecuación y esta es una ecuación. Resolviendo pues estas dos ecuaciones. Bueno, para resolver estas ecuaciones sustituimos, por ejemplo, una en función de la otra. Vean aquí, por ejemplo, si despejo y va a ser igual a x cúbica. De la primera ecuación, en la segunda y también, y obtenemos lo siguiente. Podemos entonces igualar, obviamente, esto, la igualdad a cero, que es lo que tenemos aquí. Vamos reemplazando en cualquiera de ellas, ¿sí? De tal manera que, perdón, porque aquí quedó pues que y es igual a x cúbica. X cúbica elevada a la 3, pues nos quedó como x9, menos la x que tengo aquí, eso está igualado a 0, es lo que tenemos en esta parte. ¿Qué podemos hacer? Ir factorizando. Aquí sacamos un factor a x y ya quedó x a la 8 menos 1. Volvemos a factorizar lo que nos quedó, x a las 8 menos 1, que lo podemos hacer factorizando así. De tal manera que luego tenemos x por x cuadrada menos 1 con x cuadrada más 2, ¿sí? Y por x cuarta más 1 es equivalente a la x novena menos x. Bueno, entonces ahí ya tenemos posibilidad de obtener raíces. Para el primero, si ponemos aquí una x igual a 0, automáticamente todo esto se vuelve a 0. Por ejemplo, aquí podemos observar aquí un valor 1 a x, pues nos va a dar precisamente la igualdad, y es otra raíz, entonces el 1. Aquí también tenemos 1 negativo, me va a producir aquí obviamente un 0. Entonces son los valores extremos por las tres raíces que existen en esta función. Pues es una metodología, ¿no? Para determinar esos puntos críticos. De modo que hay tres raíces, x igual a 0, e1 y menos 1. Quiere decir entonces que los tres puntos críticos son 0, 0, x vale 0 y es 0. Otro punto, 1, 1, ¿sí? El que tenemos aquí. Y el último, menos 1, menos 1. Son los puntos críticos que hay aquí. ¿Dónde se localizan? Si quisiéramos ya adelantarnos. El punto 0, 0 es el que observamos aquí. X, 0, y 0. El punto 1, 1, avanzamos en X una unidad, avanzamos en Y una unidad. Por acá se localiza ese punto crítico. Y para menos 1, 1, menos 1 ambos. Avanzamos negativo Y y avanzamos negativo X.
Es decir, este punto está detrás de este eje, hacia atrás. Ahí estaría el otro punto. La configuración, pues es como vimos también, esto si lo metemos en un programa de graficador, nos va a dar precisamente una superficie como la que está indicada allí. ¿Okay? Luego calculamos las segundas derivadas. Hasta allí era localizar los puntos. ¿Dónde se encuentran? Bien, ya están identificados. Ahora dice, vuelve a derivar respecto de x. ¿A quién? Esto. Aquí es constante temporal, 12x cuadrada. Volver a derivar aquí, también 12y cuadrada. Temporalmente x, aquí es constante. Y y aquí temporalmente es constante. Por eso derivada ceros. Luego nos dijeron que también ya tengo fxx. Ahora la segunda derivada, que son las que ya tenemos aquí. Ya están. Menos. Tengo la primera derivada respecto de x. ¿Qué debo hacer? Volver a derivar esta de aquí. En x, aquí está. Fx, así es. En x y luego respecto de y. Bien, entonces esto es lo que ya tenemos y calculamos ya con esos valores. Por ejemplo, aquí fxx, ¿cuánto es lo que tenemos aquí? Que es 12. 12x cuadrada. 12 por 12 y luego 12y cuadrada. Entonces, 12 por 12 sería 144. X cuadrada, y cuadrada. ¿Sí? Y ahora este valor, el menos 4. Aquí tenemos ya la segunda, primero respecto a X y respecto de Y. Es decir, aquí vuelvo a derivar, pero respecto de Y. Este es 0 porque es constante y nos queda nada más menos 4, que es el que tenemos aquí. Como dice el criterio, que esto lo debo elevar, este 4 al cuadrado, y por eso tenemos 16. Entonces aquí regresando a nuestro modelo, aquí está, fxx, fyy menos fxy elevado al cuadrado. Ya cumplimos con este determinante. Ya está aquí. Observamos entonces ahora, ¿qué sucede? Agarremos el primer punto. El primer punto resulta que es 0, 0. Aquí está. Si le doy 0 a x, 0 a y, nos queda que es menos 16. El determinante. ¿Y qué dice el teorema? Dice que si d es menor que 0, entonces se está encontrando un máximo. Bueno, aquí nos dice que es ni máximo ni mínimo. En este caso, entonces, a ver, se llama punto silla. Vemos que d dio menor que 0 y se está refiriendo entonces, se está presentando un punto silla. ¿En dónde está entonces esto? Aquí precisamente, donde si agarro un sentido respecto de y, hay una parábola o parábolas que se están generando así. Y luego por otro lado, si agarro el eje X, resulta que aquí se va a generar una curva como esta. De tal manera que para este sentido, aquí se presenta un máximo. Pero para el otro sentido, aquí se presenta un mínimo. Y por eso decía que ni es ni máximo, que ni es ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Punto silla. En eso estamos concluyendo aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es menor que 0
ese determinante. Bueno, ¿y qué va a pasar con lo demás? Bueno, aquí viene la justificación, puesto que el determinante en 0, 0 nos dio menor que 16, nos dio menos 16, y 16 es menor que 0. Se infiere del caso C que de la prueba de la segunda derivada que el origen es un punto sille. Es decir, f no tiene ni máximo ni mínimo, lo que acabamos de explicar, en el punto local 0, 0. Bien, siguiente. Como D, ahora sí damos valores de 1, 1. Si regresamos aquí, otro punto es 1, 1, y lo sustituimos aquí. 1 por 1 me va a dar 1, 144 menos 16. ¿Qué sucedió? Que allí tenemos un valor mayor que 0. O sea, 128 es mayor que 0. Perdón. Y la segunda derivada respecto de x también es mayor que 0. Entonces, si el determinante es mayor que 0 y la segunda derivada respecto de x es mayor que 0, se trata de un mínimo local. Se está presentando este caso. Y entonces ya podemos asegurar que en este caso, aquí, 128 y luego el otro, se ve que según en esto es un mínimo local. De igual manera, para un determinante también de 128, porque ahí menos y menos se volvió también 128. Y otra vez, perdón, 144 le restamos a 16, nos da 128. 128 vuelve a ser mayor que 0. Entonces, en ese punto, menos 1 es igual, en este caso, el valor 12 del determinante que es mayor que 0. De modo que en ese punto menos 1, pues, z, tenemos un valor, en este caso, en la función, un valor menos 1, que también es un mínimo local. Entonces está cumpliendo determinante en este punto 128 mayor que 0. La segunda derivada en ese punto igual a 12 mayor que 0. Se está cumpliendo entonces nuevamente este inciso A. Y se trata entonces que hay dos mínimos, este y este. Este que corresponde a los dos valores positivos 1 y 1. Este que corresponde a los dos puntos menos 1, menos 1. Queda concluida entonces la interpretación, el cómo puedo obtener o cómo saber qué es lo que me está dando la función una vez que hemos trabajado las segundas derivadas. Y eso nos va a permitir resolver cualquier tipo de problema e identificar en la región que nos interese de esa función encontrar estos valores extremos. Entonces, esta fue una situación de tipo gráfico hasta ahorita, con valores que no sabemos el origen del problema, pero nos está dando pues aquí una forma de representar el cómo se va a resolver y qué es lo que estamos obteniendo. Ya las aplicaciones ya será buscar un resultado para resolver algo ya de manera específica. Bueno, entonces esto era el material que yo les quería compartir el día de hoy, haciendo un recordatorio, una refrescada al tema y como complemento de lo que ustedes ya tienen en las reuniones que ya están en la plataforma. Con esto concluyo entonces, termino de compartir y vamos a ver, estamos aquí.
Bueno, espero que aún estamos todo el grupo. Aquí veo, estamos. Con esto entonces concluyo. Espero ya de hoy a mañana estar subiendo o poniendo fechas a algunas tareas, revisando los quienes ya me lo enviaron, o si están por enviarlo, qué fecha ya va a ser el límite y qué tema es el que estamos ya dejando como actividades de aprendizaje, que son las tareas. Y seguiremos en la siguiente asesoría académica con algunos ejercicios. Ahorita ya vimos lo que es la técnica para poder trabajarlo de manera algebraica. ¿Qué me está dando? En una siguiente reunión, vamos entonces a buscar para qué me va a servir o para qué me sirve el determinar los máximos o mínimos de una función y qué conclusiones voy a poder obtener y así poder dar respuesta de analizar cualquier función que se nos presente. Bueno, con esto voy a concluir terminamos detenemos la grabación.